Bienvenidos nuevamente al curso Pasión por Jesús. Hoy vamos a tener nuestra sesión número 2, titulada La Supremacía de Jesús, en la cual nos vamos a basar en la Carta de los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Aquí vamos a encontrar una riqueza acerca de la revelación de Cristo que ustedes quizás nunca se han imaginado. Y estamos hablando de estas excelencias de Cristo que el mismo Pablo decía que daba todo su conocimiento y todo su pasado por basura con tal de conocerlo a Él. Las excelencias de Cristo. Así que vamos directamente a hablar de este capítulo, de este pasaje de Hebreos. Pero quiero mencionarles que el libro de los Hebreos es uno de los grandes, una de las cartas más importantes en la Escritura en cuanto a defender la deidad de Jesús. Se escribió en un tiempo en el cual se levantaba mucha herejía, que negaban esta verdad, esta realidad de Jesús como Dios. Y es que era necesario establecer fundamentos para que la iglesia pudiera defender esto. Específicamente el capítulo 1 de los Hebreos establece toda esta supremacía y esta preeminencia de Jesús sobre todas las cosas, enfocándose en Jesús de tres maneras diferentes. Aquel hijo que era rey, como es descrito en el Salmo 2, pero también el sacerdote rey, descrito en el Salmo 110, y el esposo rey, descrito en el Salmo 45. Estos tres salmos que se centran en la figura de Cristo proféticamente son aplicados en este capítulo 1 de los Hebreos de una manera magistral. Así que es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de conocer más a Jesús. Así que vamos directamente a leer este pasaje de Hebreos 1 del 1 al 3 y se van a dar cuenta ustedes cómo aquí vamos a encontrar 7 facetas de la excelencia de Cristo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, a quien constituyó uno, heredero de todo, y por quien asimismo, dos, hizo el universo, el cual, número 3, siendo el resplandor de su gloria, es decir, de la gloria de Dios, y número 4, y la imagen misma de su sustancia, número 5, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, 6, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y número 7, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense, 7 facetas hermosas acerca de Jesús que vamos a desarrollar en esta sesión. Número 1. Jesús es heredero de todo. El Padre constituyó a Jesús como el heredero sobre todo en la tierra y en la creación. Dice Salmos 2:8, el Padre hablándole al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús va a conquistar absolutamente todas las naciones. Y dice el Salmo 45 que lo hará sobre palabra de verdad, sobre humildad y sobre justicia. Asimismo, Él repartirá todo con justicia, con generosidad, con sabiduría, y lo hará durante su reinado. Juan en Apocalipsis tuvo esta visión del Padre entregándole la autoridad a Jesús. Esto está en Apocalipsis 5. Y luego finaliza este capítulo, o dentro de este capítulo se canta acerca de esta herencia total y plena de Jesús. Dice Apocalipsis 5:7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este es Jesús. Y luego vamos al 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjense, es una manera de explicar la plenitud de esta herencia de Jesús. El poder, hablando de autoridad gubernamental, las riquezas que involucran dinero, recursos naturales de todo tipo, la sabiduría, es decir, esa habilidad y propiedad intelectual de ejecutar las cosas, la fortaleza, que nos habla de fuerza física, mano de obra, recursos humanos, todo le pertenece a Él. El honor, y es que todos lo van a estimar con obediencia, voluntariamente. Él va a recibir el honor. La gloria, que nos habla también de alabanza, de loor, de amor, de aprecio. Y la alabanza, en acuerdo con sus políticas o con sus decisiones, toda la tierra, la creación va a cooperar con Él y va a estar de acuerdo, va a alabar sus dichos y sus decisiones. Es decir, que Jesús va a ser el hombre más poderoso, más rico, más apoyado, más sabio, más amado, en fin, es heredero de todo. Número 2, Él es el creador. Él hizo el universo, dice Hebreos 1:2. Y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Él es el creador de todo, absolutamente. Jesús creó todas las cosas bajo la autoridad del Padre. La creación, dice, llegó a existir a través de un plan que tuvo el Padre. Y las palabras de Jesús, sus palabras, intervinieron en esto. Cuando el escritor de los Hebreos dice el universo, la palabra que usa es la palabra ionos en griego, que significa las edades, los siglos. No se refiere específicamente al mundo físico, porque la palabra usada hubiera sido el cosmos, que es lo que generalmente se traduce como el universo, es lo que podemos ver con nuestros ojos. Pero aquí la palabra usada, ionos, se refiere absolutamente a todo, tanto lo físico como lo espiritual. Jesús creó todo. Él fue el creador, el iniciador de todo. Dice Colosenses 1:16, para ampliarnos un poco más esta realidad, que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, imagínense las implicaciones que tiene esto. Muchas veces pensamos, no, sí, el Padre creó todo. Y Jesús, vino, se hizo hombre, fue a la cruz para salvarnos, está sentado. Pero no nos ponemos a pensar en que Jesús, pensando también en su preexistencia, Él existe desde la eternidad pasada también. Él, por medio de Él, fue creado todo, absolutamente todo. Entonces, Él es heredero de todo y Él es creador de todo. Número 3, Él es el resplandor de Dios. Dice específicamente Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor nos habla de brillo. Él hace resplandecer la misma gloria del Padre. Resplandor, esto nos habla de emanar gloria, brotar, fluir. De Él fluye la misma gloria del Padre. Y es importantísimo saber que Jesús es de la misma naturaleza, la misma sustancia, la misma esencia que el Padre. Jesús es Dios. Eso no lo podemos negar ni olvidar. Él se hizo hombre, pero es Dios, totalmente hombre y totalmente Dios. Pero es una persona distinta al Padre. De hecho, la semana que viene vamos a hablar acerca de la Trinidad y todo esto, esta maravillosa realidad de las tres personas de la divinidad. Pero siendo una persona distinta, la palabra nos dice que Jesús es el resplandor de la misma gloria del Padre.
Así podemos usar la analogía del sol y los rayos de luz que fluyen del sol. Entonces, así como los rayos de luz que brotan del sol dan luz a la tierra, de la misma manera Jesús trae la luz del Padre a nosotros. Estos brillos expresan la misma naturaleza que el sol, sin ser el sol propiamente dicho. Y asimismo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y asimismo también Pablo lo aplicó a nuestras vidas, en el hecho de que nosotros podemos ser también la luz, esa misma luz de Jesús hacia otros. Fíjense qué hermoso esto. Pero tengamos en cuenta que Jesús resplandece la misma gloria que la gloria de Dios. Número 4. Jesús es la exacta representación del Padre. El versículo literalmente dice, es la imagen misma de su sustancia. Es decir, esta palabra usada aquí para decir la imagen de su sustancia es la palabra eikon, que significa la representación exacta. Es decir, Jesús nos representa al Padre en naturaleza, en sustancia y esencia, en todo. Así como vemos que el resplandor de la gloria del Padre se ha hecho visible a nosotros como seres humanos a través de Jesús, vemos también en Jesús toda esta cualidad perfecta del Padre. Algunos piensan equivocadamente que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, un Dios amargado, un Dios que solo quería castigar. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios de perdón, de misericordia. Sin embargo, todo esto que vemos representado en Jesús es y proviene del Padre. Nos está ayudando a ver cómo es el Padre. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, al Dios que no podíamos ver, ahora lo vemos en Jesús. Y en Él vemos toda la naturaleza del Padre, toda su esencia. La plenitud del Padre habita completamente en Jesús. También dice Colosenses 2:9. Y Jesús mismo, cuando enseñó a sus discípulos, en Juan 14, les decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, el Padre se encargó que en Jesús estuviera contenida toda la revelación que necesitábamos saber de Él para poder verlo en un hombre. Es impresionante. Y Jesús cumple esto. Número 5. Jesús es quien sustenta todo el universo. Imagínense esto. No solo lo creó, sino que lo sustenta. Jesús sustenta todo el mundo, la creación, el universo, absolutamente todo, a través de su palabra. Sus palabras desatan poder creativo y poder sustentador. Veamos que en Génesis 1:3 nos habla de esta palabra. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Se fijan que la palabra fue la que intervino durante la creación. Luego en Hebreos, el mismo libro de los Hebreos, pero en el capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces su palabra fue la que creó y constituyó. Pero asimismo, este versículo de los Hebreos nos habla de que también sustenta todas las cosas. Entonces, sostener nos habla de sustentar, soportar, mantener. Muchas personas creen que la creación simplemente Dios creó todo y lo dejó así perfecto y funciona independientemente de Dios, de una manera automática. Sin embargo, esta palabra nos explica que Dios, a través de la persona de Jesús y su palabra, continúan sustentando la creación continuamente a través de una impartición de poder, de energía, que solo puede hacerlo Jesús, el creador de todo. Entonces,
todas las leyes universales de la naturaleza, todo está funcionando gracias a que Jesús lo sustenta completamente y constantemente. Fíjense cómo podemos pensar en la persona de Cristo, aún en el diario vivir, al ver la creación funcionando correctamente. Número 6. Jesús es el Redentor del universo. Bueno, nos habla aquí Hebreos 1:3 de cómo Él purificó o nos purificó y purificó nuestro pecado por medio de sí mismo. Él efectuó, dice literalmente, Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Solo Él podía hacer algo así. Nos purificó, nos limpió del pecado, limpió nuestras vidas al derramar su sangre. Y esto lo hizo convirtiéndose en hombre. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para vivir y sufrir el sacrificio que nos purificaba a nosotros de nuestros pecados. Fue algo que Él tuvo que efectuar por sí mismo. Incluso hay muchos teólogos que llegan a pensar que esto fue aún más difícil que la misma creación. El pecado original causó una crisis tremenda, porque desató la muerte, demonios que dañan la creación. Pero el Padre encontró la manera de solventar esto a través de un hombre puro y limpio que pudiera pagar el precio de morir incontaminadamente, de morir en una pureza y una limpieza de todo pecado y morir por nosotros para purificarnos a nosotros. Para esto Jesús tuvo que convertirse en humano y para siempre en hombre. Por eso es que decimos que Jesús es totalmente hombre, pero totalmente Dios. Y Él tuvo que vivir una vida perfecta, una vida en rectitud, calificar como ofrenda para este pecado. O sea, pensemos en todo lo que implicó ser aquel que nos purificó de nuestros pecados. Él, siendo inocente, murió por todos los culpables, para que ahora nosotros pudiésemos ser llamados inocentes al creer en Él. Fíjense que 1 de Pedro 4:18 dice que el justo con dificultad se salva. No habla de que haya algo difícil para Dios, pero es para recordarnos que el sacrificio de Jesús y el purificarnos nuestros pecados no fue cualquier cosa. Costó la misma vida y la sangre derramada del Hijo de Dios. Y esto es una cualidad que debemos resaltar de Jesús. Y número 7, Jesús es el gobernador del universo. Habla de su autoridad. Dice Hebreos 1:3, sentándose a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el mayor nivel de autoridad. Él fue exaltado a la derecha del Padre y entronado como un rey. Todo este sacrificio que Él vivió, todo el precio que Él tuvo que pagar, le dio el derecho, la autoridad y la dignidad de sentarse como hombre, porque como Dios ya la tenía, pero como un hombre, de sentarse a la diestra del Padre, en la mayor autoridad y la mayor majestad. Dice de la majestad en las alturas. La mano derecha del Padre es el máximo lugar de poder, y ese lugar lo tiene Jesús y lo tendrá siempre. Esto fue visto por muchos profetas en el Antiguo Testamento. Ezequiel y Daniel describieron a un hombre, y esto es importante resaltarlo, que era un hombre el que se acercaba al Padre y que recibía un trono en el cielo. Esto era algo inconcebible. Por años los escribas, los conocedores de la palabra, no podían explicar cómo es que un hombre estuviese compartiendo el mismo lugar, estuviese sentado en un trono junto a la majestad, junto al Padre, junto al Creador del universo. Y esto nos habla de una declaración de los planes que tiene Dios para la humanidad.
Y es eso, que nosotros reinemos junto con Él, que nosotros habitemos junto a Él, junto al Padre, en perfecta unidad y armonía. Veamos cómo fueron estos versículos que nos hablan de, tanto en Ezequiel como en Daniel, de un hombre exaltado a la mayor autoridad, que era en la majestad de las alturas. Ezequiel 1:26 dice: y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre, sentado sobre él. Y Daniel 7:13 dice: y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y el 14 dice: y le fue dado dominio para que todos los pueblos le sirvieran. ¿Se fijan cómo estos dos profetas vieron a un hombre, aún sin entender lo que iba a pasar, un hombre que recibiría el derecho de sentarse en un trono al lado de la majestad, al lado del Padre? Y posteriormente, la palabra nos habla que nosotros pasaremos a tener ese mismo privilegio. Jesús dice en la oración que Él hace por sus discípulos en Juan 17, Padre, Él está orando al Padre y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y nos habla del amor y el corazón del Padre por su creación, por nosotros, por sus hijos, que podamos nosotros también disfrutar de esa gloria a la cual Él fue hecho merecedor por su sacrificio. Entonces vamos a recapitular estas 7 facetas. Jesús es heredero de todo, absolutamente de todo. El Padre determinó que Él heredara todo. Jesús es el creador del universo, y por universo entendemos todo, absolutamente, tanto lo natural y físico como lo espiritual. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es decir, todo su brillo, su esplendor, su gloria, la de Dios, la podemos ver y recibir a través de Jesús, completamente. Pero Jesús es la representación exacta del Padre, es decir, es su imagen. Si queremos ver al Padre, experimentar su naturaleza, su esencia, todo lo que Él es, su corazón, sus emociones, sus sentimientos, entonces lo podemos ver en Jesús. Jesús es quien sustenta todo el universo con su palabra. No solo creó el universo, sino que lo sustenta hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo. Jesús es el redentor del universo. Él pagó el precio por su sangre para redimirnos. Y por último, Él es el que gobierna todo, sentado en un trono de total autoridad y poder. Desde allí Él gobierna el universo. Él descenderá a la tierra y continuará sentado en un trono reinando. Ese es Jesús. 7 facetas que nos hablan de su majestad, de su supremacía sobre todo, su preeminencia. Ese es el Jesús a quien queremos contemplar y adorar, a quien queremos conocer. Así que te invito a meditar en estas 7 facetas. Ora con ellas. Pídele revelación al Padre. Métete en oración, en meditación. Contémplalo allí con toda esa autoridad y toda esa majestad, que Él quiere revelarse a ti, que tengamos un encuentro con ese Dios Hijo, con ese Rey que está por encima de todas las cosas. Que Dios te bendiga.